Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les tengo este hermosísimo proyecto justo para el verano, para aquellas que vivimos en el Caribe, súper espectacular, que podemos disfrutar de la playa o de la piscina. Aquí les tengo una malla súper espectacular hecha con un motivo de hojitas, como ustedes pueden verlas, súper fácil. Miren qué linda queda, miren el motivo súper espectacular, ¿cierto? Esta faldita es cuadradita y es totalmente cerrada. Esta es cerradita. Pero también les tengo otra de la misma manera, del mismo motivo, pero abierta. Y se van a fijar en algo muy importante, que la forma, el motivo cambia un poco. Miren, bien. Esta la hice totalmente abierta, sin cerrarla, y el motivo cambia un poco. Si lo logran ver, ya el motivo queda como de este estilo. Ya esto es a gusto propio. Si la desean abierta, el motivo les va a quedar de esta manera. Si la desean cerrada, les va a quedar el motivo de esta forma. Las dos se hacen de la misma manera. Las dos se hacen de la misma manera. La única diferencia es que si la cerramos, va a quedar como esta, como si fueran en filitas. Y esta va a quedar como una debajo de la otra. Los dos motivos son muy lindos, miren, vean. Esta aún no le he hecho la cinturilla, porque podemos colocarle hasta un cordón en la cintura. Listo, y miren cómo queda. Queda de esta manera. En este estilo yo le quise darle como otro colorcito aquí abajito. Queda súper linda, súper espectacular. Y aquí, miren, vea que quedan estos orificios. Solo es colocarle un cordón para ajustarlo a la cintura de la persona y queda súper genial. Bueno, para este proyecto vamos a usar hilo coral o hilo crochet, como en otros lugares lo conocen. O pueden trabajar con el material que ustedes dispongan o tengan a la mano. En mi caso estoy usando aguja número 1. Este proyecto se trabaja con cadenetas que que el número nos dé múltiplos de 11, porque cada 11 cadenitas nos va a salir un motivo. Listo. Cuando ya tengamos los múltiplos de 11 completos, vamos a agregarle 2 cadenitas más. Vamos a realizar la mallita que es abierta. Listo. El modelito que es abierto. Ya yo terminé mis motivos, mis múltiplos. Ahora les voy a sumar 2 cadenitas. Listo. En la número 3 voy a realizar un medio punto. 1, 2 y 3. Aquí está la 3. Realizo mi medio punto. Voy a subir con 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Tomo lazada y en la número 4 voy a realizar un punto alto. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Voy a hacer un punto alto. Y hago 3 cadenitas. 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora me voy aquí y voy a llegar hasta donde está la cadenita número 11. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la número 11 yo voy a hacer un medio punto o punto bajo. Aquí las tengo. ¿Listo? Vuelvo y subo con 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Tomo lazada y en la número 4, 1, 2, 3 y 4, voy a hacer mi punto alto. ¿Listo? Mi punto alto. Listo. Mi punto alto. Y ahora voy a hacer 3 cadenitas. 1, 2 y 3.
y vuelvo. Cuento 11 cadenitas y en la número 11 haré un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Realizo el medio punto. Y así continúo hasta terminar esta vuelta. Listo, así me queda mi primera vuelta después de las cadenetas. Listo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Listo. Cerré con el medio punto. Ahora voy a subir con 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Doy vuelta al trabajo y voy a tomar 3 lazadas. Perdón, voy a tomar 3 lazadas. 1, 2 y 3. 3 lazadas. Y dentro de este agujerito donde hice el punto alto, ¿recuerdan? Son unos agujeritos aquí que se hacen. Voy a realizar un triple punto alto. Listo. Abierto. 1, 2, 3. Y lo dejo abierto. Ahora tomo doble lazada porque voy a hacer un doble punto alto abierto. Continúo en el mismo agujerito, paso 1, paso 2 y lo dejo abierto. ¿Listo? Ahora voy a hacer 3 puntos altos normales, pero los dejo abiertos. Va el primero, el segundo lo dejo abierto y el tercero. ¿Listo? Aquí los tengo. Ahora voy a pasar de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos nuestra primera hojita. ¿Sí la logran ver? Muy bien. Miren que aquí están los agujeritos para poder realizar la hojita. Ahora voy a subir con 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Y voy a tomar lazada y hago un punto alto en la cuarta cadenetica, que es esta que está aquí. Contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? 4, mi punto alto. Y hago 3 cadenetas. 1, 2, 3 cadeneticas. ¿Listo? Y en este puntico que tenemos aquí, si logran ver aquí, voy a hacer un medio punto o punto bajo. Medio punto o punto bajo. Miren, así va quedando. Ahora voy a subir con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer 3 lazadas para realizar mi triple punto alto. ¿Listo? Y lo ubicamos aquí en el agujerito este que tenemos aquí y realizamos los 5 puntos. Primero el triple punto alto y lo dejamos abierto, va el primero, doble lazada, luego doble lazada y lo ubicamos en el mismo orificio, sacamos y lo dejamos abierto, ¿listo? Y ahora vienen los 3 puntos altos y los dejamos abiertos, va el primero, el segundo, el tercero. Y ahora vamos a cerrar de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Si se logra apreciar. Y volvemos nuevamente a subir con 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la número 4 voy a hacer mi punto alto. Tomo lazada y en la cuarta cadenetica, mira, 1, 2, 3, 4, hago mi punto alto. 3 cadeneticas más y vuelvo aquí abajito donde está mi punto bajo
y voy a hacer un punto bajo. Si logran apreciarlo aquí, punto bajo. Muy bien. Miren cómo va quedando. Si logran verlo así. Y así continúo. Voy a subir con 5 cadeneticas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y continúo hasta terminar. ¿Listo? Listo, y así hemos terminado esta vuelta. Si logran observar, miren el motivo cómo nos va quedando. Listo. Y ahora vamos a subir con 8 cadenitas. Listo. Subimos 8 cadeneticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En cada extremo vamos a subir siempre con 8. En los extremos, cuando ya terminemos las vueltas, siempre vamos a subir con 8 cadeneticas. ¿Listo? Hemos subido con 8 cadeneticas, recuerden que aquí está el agujerito, y ahora vamos a hacer triple lazada, 3 lazadas, para empezar con el motivo de la hojita. ¿Listo? Un triple punto alto abierto, recuerden que queda abierto, doble lazada, porque ahora este va a ser doble punto alto, abierto, muy bien. Y ahora 3 puntos altos abiertos, sin cerrar, ¿listo? 3 puntos altos, aquí está. Y ahora pasamos de 2 en 2, ¿listo? De 2 en 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos la hojita. Subimos con 7 cadeneticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadeneticas. Hacemos lazada y en la número 4, 1, 2, 3, 4, hacemos un punto alto. ¿Sí? Punto alto. Hacemos 3 cadeneticas, 1, 2 y 3. Y ahora buscamos la puntica de esta hojita y vamos a hacer un medio punto. ¿Listo? Si se ve medio punto, un medio punto, de esta manera. Si logran verlo de esta manera. Vamos a acomodarlo. Muy bien. Esta va a ser nuestra siguiente vuelta. En cada punta de la hoja vamos a hacer un medio punto. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a subir con 5 cadeneticas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadeneticas. 5 cadeneticas. Y recuerden este orificio, ahora vamos a hacer 3 lazadas. Muy bien. 3 lazadas y vamos a hacer el triple punto alto. 1, 2, 3. Lo dejamos abierto, doble lazada. Y hacemos el doble punto alto. Muy bien. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Y 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora pasamos de 2 en 2. 3, 4. Ay, perdón. Y 5. Muy bien. Listo. Ahora vamos a subir 7 cadenitas. Igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Hago lazada. Y en la número 4 vamos a hacer nuestro punto alto. ¿Listo?
punto alto. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y ahora me voy aquí y hago un medio punto. Medio punto. Subo con 5 y hago las lazadas y sigo aquí, listo, hasta terminar la vueltita. Listo, hemos terminado esta vuelta y así vamos a seguir hasta obtener el largo que nosotros deseemos, así como la que hicimos, miren, la que hice aquí, que nos viene quedando de esta manera. Listo, nos viene quedando de esta manera, así nos viene quedando, listo, hasta obtener el largo que nosotros deseemos. Listo. Y ahora vamos a hacer el motivo que es abierto. Es igual, de la misma manera en que se hace la abierta, vamos a hacer la cerrada. La cerrada es lo mismo. Vamos a empezar con cadenetas de múltiplos de 11. Pero a esta, como es cerrada, no le vamos a agregar las 2 cadenetas. Simplemente hacemos, si la cintura de la persona nos dio 80 centímetros y en los 80 centímetros tenemos 100 cadenetas, pues lo dividimos 100 entre 11 el resultado. Si no nos hace falta, pues le agregamos más. Por eso no hay inconveniente. Listo. Voy a hacerles el ejemplo aquí. Listo, tengo mis múltiplos de 11, pues yo la hago para poder realizar la cadeneta larga, yo simplemente cuento 11 y vuelvo a contar 11 y vuelvo a contar 11 hasta tener la cantidad deseada. Listo. La circular, la que se cierra, la mallita que se cierra, recuerden que no lleva las 2 cadenetas de más. Listo. Simplemente debemos cerciorarnos de la dirección exacta de la cadenetica para que no se nos voltee. Y pegamos con una lazada. Unimos o pegamos con la lazada. ¿Listo? Y así como comenzamos con la otra, vamos a empezar subiendo con 7 cadeneticas. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos lazada y en la número 4 vamos a hacer el punto alto. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Se hace exactamente igual. Subo 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Subo las 3 cadeneticas y vuelvo y cuento hasta los 11 puntos. 11 puntos. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Es exactamente igual. Medio punto y así hasta terminar la vueltita. Listo. Al cerrar la segunda vuelta, nosotros vamos a contar y la número 11 nos debe dar al inicio del punto bajo que realizamos. ¿Listo? Es decir, aquí nos debe dar el punto número 11. Listo, y sigo contando mi última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 me debe dar donde realicé el medio punto. ¿Listo? Allí es donde yo debo realizar el medio punto. Y continuaremos con la otra vuelta. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Realizamos la lazada para hacer el punto alto en la cuarta cadenita. Muy bien. Continuamos con las 3 cadenitas y volvemos. Como ya sabemos que aquí contamos las 11 cadenitas y la número 11 nos da en el medio punto. ¿Listo? En el medio punto. Muy bien.
Y aquí volvemos a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Recuerden que al empezar las vueltas debemos empezar con 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadeneticas. ¿Listo? Como ya tenemos el agujerito, ahora viene la triple lazada, porque vamos a hacer un triple doble punto alto. ¿Listo? Es exactamente igual a la malla que es abierta. Solo cambia que se cierra y ya, es todo. Esa es la única diferencia. La doble lazada para hacer el doble punto alto y los 3 puntos altos sin cerrar, perdón. Exactamente igual. Si lo logran ver, salimos de 2, de 2, de 2, de 2, de 2. Y continuamos. Subimos las 7 cadeneticas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada. En la cuarta cadeneta hago el punto alto. 3 cadeneticas. Y ahora busco el medio punto, así como hicimos en la otra. Y aquí también realizamos, en este medio punto, volvemos a realizar un medio punto. Y así nos va quedando. ¿Listo? Recuerden que esta es la demostración. Subimos con 5 cadeneticas. Recuerden que después del medio punto solo se sube con 5 cadeneticas. 1, 2, 3, 4 y 5. La triple lazada para realizar el triple punto alto abierto. 1, 2, 3. Doble lazada para hacer el doble punto alto abierto. Y ahora 3 puntos altos abiertos. De esta manera vamos a seguir. Ay, ¿cuántos hice? Perdón. Aquí me faltó uno. Me faltó uno, muy bien. Me faltó uno. Aquí está. Cerramos normal, seguimos. Y volvemos a hacer el mismo proceso, lo mismo. La única diferencia es que lo cerramos. Listo. Debemos siempre estar marcando el inicio porque a veces se nos pierde. Entonces es importante marcarlo con un hilo de color o sea algún ganchito, no hay ningún problema. Aquí les tengo, está un poquito más avanzadito, la demostración pequeña. Aquí tengo este hilito y miren cómo va quedando. Si logran observar. Entonces ya yo sé que apenas yo llegue a este punto, pues ya empieza la otra vuelta. Y miren que esta figurita va como escalonadito, ¿cierto? Y así como se los mostré al principio, así queda la faldita cerrada. Vamos a ubicar esto de esta manera para que lo puedan observar. De esta manera queda la faldita abierta. Ya la cinturilla solo la vamos a hacer con puntos altos. En cada punto que nosotros hemos hecho vamos a hacerlo con puntos altos. ¿Listo? Como lo vemos aquí. Recuerden, vamos a verlo aquí. Si logran ver que tenemos como dos cadenitas, ¿cierto? ¿En dónde vamos a empezar a hacer la cinturilla? La cinturilla la vamos a empezar a hacer en la cadenetica que tenemos arriba. ¿Listo?
Y aquí vamos a empezar a hacer la cinturilla, que consta de solo puntos altos, así como lo pueden ver aquí. Solo son puntos altos, y si ustedes desean le pueden hacer otro motivo para hacerla, para poder meter el cordoncito, no hay ningún problema. En este caso, yo tengo motivos en B. Si no lo saben hacer, pues en el próximo video se los explicaré para poder meter el cordoncito o como ustedes deseen hacerlo. Si lo quieren dejar así abiertica, pues lo pueden hacer así como hice en la faldita abierta. Miren, ¿ven? Así yo lo dejé así totalmente abierto. Y aquí solo le meto el cordoncito y ya está lista. Ya eso es decisión de cada uno. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Me encantó explicarles este proyecto y nos vemos pronto para más proyectos como este. Si desean algún otro tipo de punto en mallas de piscina y de playa o pareos, pues me lo pueden hacer saber en los comentarios y yo con muchísimo gusto estaré explicándoles el tutorial. ¿Listo? Espero sus likes. Bye bye.